El cristianismo hace una serie de promesas bastante interesantes y podemos decir bastante atrevidas. Dicho sea de paso, podríamos decir que son hasta casi difíciles e imposibles de creer en términos humanos. Nosotros, si no comprendemos el Evangelio, si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no tenemos la revelación de la palabra de Dios y la iluminación de su Santo Espíritu, las promesas del Evangelio, podemos decir, son prácticamente imposibles de creer. Hagamos un resumen rápido. El Evangelio nos promete a nosotros perdón absoluto de nuestros pecados. Nos promete que todas nuestras iniquidades y nuestras ofensas pueden ser borradas y echadas al olvido. Nos promete también un cambio de corazón. El Evangelio promete de que nosotros podemos ser completamente transformados de adentro hacia afuera, que nuestra mente puede ser cambiada, nuestro corazón puede ser cambiado, nuestras intenciones y nuestros deseos pueden ser completamente transformados para que sean agradables a Dios. El Evangelio también nos promete que podemos tener una libertad, podemos ser libertados del castigo eterno. Podemos ser libertados de esa muerte que espera a aquellos que no conocen a Dios. Y a la misma vez también entonces el Evangelio nos promete a nosotros una vida eterna. O sea, que podremos nosotros vivir de manera eterna. Nunca moriremos. Jesucristo lo dijo, que el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Esa es la promesa que Cristo nos da en el mensaje del Evangelio. Y como dije, a menos que no tengamos nosotros una revelación especial del Espíritu Santo, que no tengamos fe en nuestros corazones, que Dios no haya transformado nuestras vidas, este mensaje es prácticamente imposible de creer. Las promesas, mis amados hermanos, son imposibles para nosotros porque van más allá de lo que el hombre puede hacer. ¿Okay? Por supuesto, todos nosotros podemos hacer promesa. El punto no es que podamos hacer promesa. La pregunta es, ¿las podemos cumplir? Yo puedo hacer muchas promesas. Los políticos hacen muchas promesas. Viene el año de elección y prometen todo. El punto no es si pueden hacer la promesa. El punto es, ¿pueden cumplir? ¿Pueden hacerlo? ¿Qué garantía existe de que la promesa va a cumplirse y hacerse? Les dije a ustedes que las promesas de Jesucristo, que Cristo hace en el mensaje del Evangelio, son imposibles para nosotros. Yo no puedo de ninguna manera perdonar mis propios pecados. Es imposible para mí hacer eso. ¿Por qué? Porque solamente la persona ofendida tiene la autoridad, el poder y el derecho para perdonar el pecado del ofensor. Y en este caso, el ofendido es ¿quién? Es Dios. Hemos pecado en contra de Dios y así que el único que puede perdonarnos es Dios. Nosotros no podemos cambiar nuestros corazones. Nosotros no podemos transformar nuestras mentes. Es imposible. Claro, el hombre siempre ha tratado de hacerlo. El hombre siempre ha buscado maneras de mejorarse a sí mismo a través de diferentes herramientas metafísicas y religión y cuántas cosas podemos nosotros, psicología y cuántas cosas podemos nombrar. Es que el hombre trata de cambiar su corazón para luego encontrarse que su corazón es incambiable. Solamente el poder de Dios puede hacer tal cosa. La naturaleza humana no puede cambiarse a menos que Dios no sea el que la cambie. Nosotros no podemos liberarnos a nosotros mismos del castigo eterno. Yo no tengo el poder, no tengo la autoridad, ni el derecho tampoco de yo a mí mismo, librarme a mí mismo de la condenación que justamente Dios debería darme por mi pecado. ¿Bien? Nosotros no tenemos el poder para poder hacerlo. Nosotros no podemos de ninguna manera hacernos vivir a nosotros mismos de manera eterna. La ley de la naturaleza eventualmente nos atrapa y nos alcanza. Tratamos, claro que sí. El hombre trata de hacer todo lo posible por extender sus años.
y vivir lo más largo posible. Y hoy día quizás con el avance de la ciencia hemos logrado alcanzar ciertas metas en esa área. Quizás podemos extender la vida de alguien a través de la medicina y la ciencia, pero eventualmente nosotros sabemos que la naturaleza sigue su curso y todos estamos destinados a morir. Todas estas cosas que el Evangelio nos promete a nosotros, lo que estoy queriendo decir, son imposibles para nosotros. Ahora, Jesucristo las hace. Y la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿cómo es posible que Él las pueda hacer? ¿Qué garantía Él nos puede dar? Por supuesto, yo sé que en su mente usted quizás está pensando, bueno, Él es Dios. Y si Él es Dios, Él puede hacer todas las promesas que Él quiera hacer porque Él es todopoderoso y Él tiene el poder para hacerlas y no solamente para hacerlas, sino también ¿para qué? Para cumplirlas. Claro, y esa es una muy buena respuesta. Y debería quizás ser suficiente. Debería ser suficiente la respuesta de que Jesucristo es Dios y si Él prometió vida eterna, Él puede cumplir vida eterna. Porque Él es Dios y tiene el poder para hacer tal cosa. Y realmente para mí es suficiente eso. Sin embargo, Dios no dejó eso ahí. Sino que Él fue más allá y ha proveído para nosotros una evidencia, una garantía, un sello. Él ha dicho, miren, yo les voy a prometer que todo aquel que cree en el Hijo recibe vida eterna. Y basado en que Dios es el que hace la promesa, nosotros podemos decir amén, porque la hizo la promesa a Él. Pero Dios no lo dejó ahí, sino que Él fue más allá, como dije. Y nos da a nosotros, literalmente, una evidencia física de que Él va a cumplir lo que Él dijo que haría en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa? Pues yo creo que quizás ustedes saben por dónde voy. La evidencia que Dios nos ha dado, la garantía que Dios nos ha dado, el sello que Dios nos ha dado que garantiza su promesa es la misma resurrección del Hijo. En la resurrección de Jesucristo está sellada la promesa de nuestra vida eterna. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Es la resurrección de Jesucristo, mire, la demostración del poder de Dios que eventualmente efectuará en nosotros la resurrección y la vida eterna que Dios nos ha prometido. ¿Ve? Mire cómo Pedro, me encanta cómo Pedro pinta esto en 1 de Pedro 1:3. Dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y mire lo que dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es central. La resurrección es central. Es básica y fundamental a la promesa de Dios. La esperanza viva que dice Pedro que nosotros tenemos, esa esperanza viva que nosotros poseemos de vida eterna en Cristo Jesús, que el Padre nos ha hecho esa promesa, se efectúa, se valida, se garantiza mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Okay? Ahora, yo sé que nosotros estamos muy cercanos a la celebración de la Pascua y el día de Domingo de Resurrección. Estamos solamente a unas 3 semanas de tal cosa. Y yo sé que este mensaje esta mañana más o menos suena como un mensaje de Domingo de Resurrección, ¿verdad? Pero por la gracia y la providencia de Dios, en nuestro estudio de Juan, estamos aquí plantados en este día. Y eventualmente en 3 semanas regresaremos a la resurrección, quizás por supuesto de una perspectiva o un punto diferente. En esta mañana estoy más enfocado, quiero enfocarme más en lo que sería el evento como tal, observar la tumba vacía en la narrativa que Juan nos da ahí en el capítulo número 20 de Juan. Ya estoy trabajando en el sermón de ese domingo, del domingo 1 de abril, que será el día de resurrección. Y estaremos observando, por supuesto, una vez el tema de la resurrección de Jesucristo, una vez más, como dije, pero quizás de una manera o de una perspectiva diferente. Ahora, en esta mañana queremos, como dije, observar la narrativa de Juan respecto a tal evento. ¿Okay? Ahora, consideremos lo siguiente. A través de los años, desde la época de la iglesia primitiva, desde el inicio de la iglesia, han existido todos aquellos que han cuestionado la validez o la realidad de la resurrección de Jesucristo.
Personas tras personas siempre lo han negado. Y se han inventado una serie de excusas y explicaciones para tratar de negar o explicar de alguna manera natural la resurrección de Jesucristo. ¿Okay? En el día mismo de la resurrección de Jesucristo, el mismo día, ese primer domingo de resurrección como tal, ya los líderes del pueblo de Israel, los líderes de los judíos, los fariseos y los escribas, los sacerdotes y los miembros del Sanedrín, ya estaban inventándose una excusa. ¿Quieres saber cuál era? Mira, Mateo 28, 11 al 15 dice lo siguiente. Está hablando de los guardias. Mientras ellas iban, las mujeres iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido, de que el ángel había venido, había movido la piedra y había pasado todo esto. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. El mismo día de la resurrección ya se estaban inventando excusas respecto a qué fue lo que pasó. Esto lo vio, ¿verdad? Los soldados fueron allá. ¿Sabe qué? El soldado tiene un problema. Un soldado que no cumplía con su misión pagaba con su cabeza. Por eso es que los judíos aquí, los líderes del pueblo, le dijeron a los soldados: no se preocupen, mira, aquí tienen unos chavitos. Digan esto, y si el gobernador, ¿quién es el gobernador? Pilato. Y ustedes saben que ya los sacerdotes y los fariseos y los miembros del Sanedrín tenían a Pilato en el bolsillo, ¿se recuerdan? Ya lo tenían en el bolsillo. Ellos controlaron y manipularon a Pilato en todo el sentido de la palabra para que crucificara a Jesucristo. ¿Se recuerdan? Pilato no quería crucificarlo, Pilato no quería hacerlo. Eventualmente, ¿qué hicieron con él? Lo obligaron prácticamente y él hizo lo que ellos querían. No se preocupen, muchachos. Digan esta mentira. ¿Cuál es la mentira? Digan que sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Yo pensaba en esta excusa tonta. ¿De verdad? ¿Esa es la mejor excusa que ustedes pueden inventarse? Que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo en las horas de la noche mientras los soldados dormían. Esto es lo que me llamó la atención. Si los soldados estaban durmiendo, ¿cómo ellos sabían que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo? Estaban dormidos. Yo no sabía. Si estaban dormidos, yo no sabía ni siquiera lo que pasó. ¿Verdad? Una excusa extremadamente tonta. Aparte de eso, ¿ustedes creen? Piensen conmigo. ¿Ustedes creen que si los discípulos realmente se hubiesen robado el cuerpo del Señor, que ellos fueron en las horas de la noche, movieron la piedra, sacaron el cuerpo y se lo llevaron para fingir una resurrección? Sería el propósito, ¿verdad? Fingir la tumba está vacía. Ellos están fingiendo, están inventándose la historia de la resurrección. Si los discípulos realmente hicieron tal cosa, ¿ustedes creen que ellos hubiesen estado dispuestos a morir por la causa de Cristo? ¿Ustedes creen que ellos estuviesen dispuestos a morir por una mentira? A entregar sus vidas como lo entregaron la mayor parte de los discípulos de Jesucristo. Todos los apóstoles murieron siendo mártires. Y muchos de los discípulos en esa edad temprana de la iglesia murieron siendo quemados, le cortaron las cabezas, los echaron en el Coliseo romano y los mataban de diferentes maneras. ¿Ustedes creen que esta gente hubiesen muerto de esa manera, sufrido de esa manera por una mentira? No, en el momento en que se hubiese apretado el asunto, los mismos apóstoles hubiesen sido los primeros en cantar: no nos mates, eso es que nosotros nos robamos el cuerpo, por favor, eso es un invento nuestro, no nos quiten las vidas. ¿Okay? No, mi amado hermano, una simple excusa. Ahora, Juan quiere que nosotros entendamos que hay evidencias claras de que Jesucristo realmente se levantó de entre los muertos. Y Él no las va a dar en este capítulo. En esta mañana solamente lograremos observar una de esas evidencias, la tumba vacía. También Él nos hace referencia al testimonio angelical y hace referencia a los testigos oculares que vieron a Jesucristo. Pero en esta mañana observemos la primera evidencia que Juan nos da de que Cristo se levantó entre los muertos, y es la tumba
vacía. ¿Ok? Era temprano en la mañana. Observemos la hora. Temprano en la mañana. Mateo dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es el día domingo. Los judíos no le daban nombre a los días. El único día que tenía nombre era el día séptimo, que le llamaban el sábado, el sábado. Los demás días eran el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto. En el primer día de la semana, que para nosotros es el día domingo, dice Mateo, al amanecer. Marcos dice, muy de mañana, el primer día de la semana. Cuando ya el sol había salido, dice Marcos 16:2. Lucas lo presenta un poco diferente, dice, el primer día de la semana al rayar el alba. Juan nos dice a nosotros, cuando todavía estaba oscuro, ahí en Juan capítulo número 20, verso 1. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Yo sé que usted está pensando, pero ¿cuál es? A rayar el alba cuando todavía estaba oscuro, cuando ya el sol había salido. ¿Cuál de esas es? Pues todas. Estamos hablando de esa hora en la mañana, en la cual dependiendo en donde usted se encuentre, usted dice, está oscuro, o usted dice, ya está amaneciendo. ¿Usted sabe lo que estoy queriendo decir? Lo que ustedes se levantan tempranito en la mañana y madrugan bien temprano para ir a trabajar. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Es esa hora en la mañana en donde el sol apenas está comenzando a salir. Y si quizás usted está frente del sol, usted dice, está de mañana. Pero si usted está por otro lado donde todavía hay sombras, usted dice, todavía está medio oscuro. Ese es el momento en el cual estamos hablando. Tempranito en la mañana, a primera hora. Probablemente yo me imagino a estas mujeres, es increíble. Yo me imagino a estas mujeres hubiesen estado pendientes, esperando para ir al sepulcro. Acuérdense que el día sábado ellos no podían ir, el día de reposo. A ese día no se podía ir al sepulcro a mover una piedra para ungir un cuerpo, no, de ninguna manera. Ellos estaban esperando el momento en que llegase. Ese momento llegó cuando todavía hay un poquito de oscuridad, cuando todavía hay un poquito de luz, en donde todavía hay sombras que oscuras en algunas partes de la ciudad, dependiendo en donde usted se encuentre y su perspectiva en relación al sol. Y salieron las mujeres a esa hora de la mañana. Ahora, Juan no nos menciona a las otras mujeres, los otros evangelios sí. No era María Magdalena solamente, eran varias las mujeres. Pero Juan se concentra específicamente en la experiencia de María Magdalena. Y una de las cosas que yo le he dicho a ustedes una y otra vez es que cuando usted lea los evangelios, es importante aprender a leerlos de manera conjunta muchas veces para poder ver cómo se complementan los unos a los otros. Juan nos da un pedazo de la historia, Mateo otro pedazo y así Lucas y Marcos también. Juan se concentra específicamente en esta mujer de nombre María Magdalena. Dice María, el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Y yo quisiera plantarme por un minuto pensando quién es esta mujer. Ustedes han escuchado el nombre en muchas ocasiones, pero permítanme por lo menos refrescarle en la memoria quién es esta mujer. Era una mujer que había sido sanada por Jesucristo y había sido libertada, dice la Escritura, de 7 demonios. O sea, estaba poseída por demonios y tenía unas enfermedades. Mira lo que dice Lucas 8, 1 al 3. Y poco después, es cuando Jesucristo comienza su ministerio, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino. Con Él iban los 12 apóstoles, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Mujeres que Dios las libertó, mire, las libertó, las sanó, las salvó y las llamó con el propósito de servir a Jesucristo durante esos 3 años de su ministerio terrenal. Y una de ellas era esta mujer de nombre María Magdalena. Magdalena es el nombre de la ciudad donde venía, o sea, María de Magdala. María de la ciudad de Magdala. Esta era una mujer que amaba al Señor. Y la Biblia nos habla bastante de ella. Hace mucho énfasis en esta mujer, María Magdalena. Ella, yo creo que es un ejemplo de el verso que dice, al que mucho se le perdona, mucho ¿qué? Mucho ama. Yo creo que esta mujer había experimentado la gracia de Dios hasta tal punto en el ser sanada y libertada de la opresión de los demonios que estaban sobre sus vidas,
que decidió dedicar el resto de sus días mientras Jesucristo estaba aquí a ir con Él, a servirle en todo lo que el Señor Jesús necesitase. Y ella nunca se apartó de Él. Nunca se apartó de Él. Lo seguía de manera constante. Estaba en la cruz. Allí mismo al lado de la cruz. En Mateo 27, 55 y 56. Dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena. Juan 19, 24 nos dice algo similar. Estaba allí las mujeres. ¿Okay? Estaban pendientes y observando. En el entierro del Señor Jesucristo también estaba ella allí. Mira lo que dice Marco, me encanta como Marco lo presenta. Dice, y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde le ponían. O sea, yo quiero que usted piense conmigo. Ellas estaban allí, María estaba allí mirando cuando bajaban el cuerpo del Señor. Mirando mientras José de Arimatea y Nicodemo tomaron los lienzos, tomaron las especias y los aloes que Nicodemo había traído y comenzaron a envolver el cuerpo y a ungirlo con todas estas mezclas de las diferentes especias y aceites que habían preparado. Y ellas estaban pendientes, observando y mirando para ver dónde es que iban a poner el cuerpo del Señor. ¿Okay? En Mateo 27, 59 al 61 me encanta como Mateo lo pinta. En ese mismo contexto dice José tomó el cuerpo, lo envolvió en el lienzo y lo puso en el sepulcro. Y el verso 61 dice, y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Testigo de todo lo que, esta mujer fue testigo de todo lo que pasó. Y yo creo que el Señor está recompensando su fidelidad en el servicio al Señor Jesucristo, porque Juan la presenta como la primera que llegó al sepulcro. La menciona por nombre y está siendo, yo creo que definitivamente honrada por Dios. María fue la que llegó. Todavía estaba oscuro. Por supuesto, cuando ella llega, ¿qué fue lo primero que María ve? Ella vio que la tumba estaba abierta. ¿Ve? Y dice, estaba oscuro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. No nos dice si ella entró, no nos dice si miró hacia adentro. Yo creo que no. Yo creo que Juan lo que está queriendo decir a nosotros es que cuando ella vio el sepulcro abierto, inmediatamente su reacción fue una de histeria. Porque mira lo que dice el verso 2. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y a Juan, corriendo. Esta mañana de la resurrección de Jesucristo hubo muchas carreras, ¿saben? Todo el mundo estaba corriendo, te vas a darse cuenta ya mismo. Había carrera para todos lados. La primera fue María. Ella inmediatamente asumió, que alguien se había llevado el cuerpo. Ella no sabía lo que había pasado. Ella no sabía que había visto un terremoto porque un ángel del Señor había descendido y había movido la piedra. Ella no sabía nada de eso. Y dice los otros evangelios que el ángel se sentó en la piedra. Y mire qué interesante esto. Yo creo que el ángel todavía estaba sentado allí todavía. Pero María estaba tan concentrada en el hecho de que la tumba estaba abierta que ni cuenta se dio que estaba el ángel allí. Salió corriendo. Porque su amor por el Señor era tal que ella inmediatamente está preocupada. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha atrevido a robarse el cuerpo de nuestro Señor? ¿Quién se ha atrevido a faltarle el respeto a la tumba de nuestro Señor de esta manera? Yo creo que esa es la actitud que ella tenía. ¿Okay? Así que ella sale corriendo para ir a donde los discípulos. Ahora, los otros evangelios nos dicen a nosotros que otras mujeres iban con ella. Les dije a ustedes que Juan se enfoca específicamente en María. Pero hay otras mujeres más, era un grupo de ellas. ¿Cómo nosotros reconciliamos eso? Bueno, cuando usted lee los 4 evangelios, usted tiene que aprender a ponerlos uno al lado del otro para poder complementarlos y ver cómo se unen y se entrelazan. Y yo honestamente creo que lo que ocurre fue lo siguiente. María probablemente corrió más rápido que las otras. Probablemente ella era más joven. Probablemente ella pudo llegar al sepulcro primero. Y las otras mujeres quedaron atrás. Por eso es que cuando leemos a Mateo, Mateo presenta a las otras mujeres llegando y encontrándose con el ángel, pero María ya no estaba ahí. ¿Dónde estaba María Magdalena? Corriendo a hablar con Juan y con Pedro.
Y luego que ella sale corriendo, las otras mujeres entonces llegan al sepulcro y tienen el encuentro con el ángel. María está ya hablando con los discípulos. Después que ella habla con los discípulos, por supuesto sabemos que los discípulos comienzan a correr entonces hacia el sepulcro. Cuando los discípulos llegan al sepulcro, ¿qué ocurrió con las otras mujeres? Ya se habían ido del sepulcro. Como les dije, hay mucho correteo esta mañana. Está todo el mundo. Los discípulos se van. Y entonces María llega de vuelta al sepulcro. Eso lo vamos a observar la semana que viene, dicho de paso. Cuando María regresa y Jesucristo se le aparece a ella. Pero ella fue donde los discípulos entonces. Específicamente dice que fue donde Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y ustedes saben quién es ese, ¿verdad? Ya yo lo he dicho muchas veces, que Juan nunca se refiere a sí mismo por su propio nombre, sino que siempre se refiere a sí mismo de manera en tercera persona y se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba o el otro discípulo. ¿Okay? Sabemos que ese es Juan mismo el que escribe el Evangelio. Y él llega donde ellos, verso número 2 dice, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y a mí me llama la atención el hecho de que en ningún lugar aquí nos da la indicación de que ella miró dentro del sepulcro. Ella simplemente, pasando por el sepulcro, llegando allí, vio que la piedra había sido removida, se alarmó hasta tal punto que salió corriendo y va donde los discípulos inmediatamente le dice, se llevaron el cuerpo del Señor. Probablemente, una vez más, yo creo que la histeria, el momento de histeria por el cual ella está pasando, pensando en que alguien se ha llevado el cuerpo. Ella está sufriendo. Esto le causó un sufrimiento grande en ella. ¿Cómo yo sé eso? Porque esto lo vamos a cubrir hoy para la semana que viene. Pero cuando llegamos al verso 11, dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Cuando ella regresa de vuelta al sepulcro. Dice, estaba llorando junto. La idea de que alguien se hubiese llevado el cuerpo del maestro, le causó en ella una dificultad emocional hasta el punto que la llevó donde los discípulos a decirle, se han robado el cuerpo del Señor, y que ella no sabía si eso era el caso, ella no sabía lo que había pasado. Pero inmediatamente ella llega a la conclusión de que algo horrible tuvo que haber pasado porque la tumba de nuestro Señor está abierta. ¿Okay? Claro, cuando ahora Pedro y Juan escuchan esta noticia, ¿qué ocurre? Verso 3. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro y los dos corrían juntos. Otra carrera más aquí. ¿Okay? Iban corriendo. La histeria también se apoderó de ellos. ¿Cómo es que tú estás diciendo que alguien se ha atrevido a hacer eso al sepulcro de nuestro Señor? Salen corriendo juntos. Y yo creo que Juan parece que él quería que nosotros supiésemos que él corre más rápido que Pedro. Es lo que dice. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Probablemente simplemente Juan era más joven. Y probablemente hay mucha evidencia bíblica para dar eso. Porque de todos los apóstoles, el último en morir fue Juan. Y probablemente eso habla de su juventud. Era de los apóstoles el más joven. Y pues quizás Pedro ya no tenía la misma rapidez para llegar. Y Juan se apresuró más y llegó primero al sepulcro. Por supuesto, Juan, vemos aquí la evidencia del carácter de cada uno. Juan llega al sepulcro y mira lo que dice el verso 5. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Se quedó fuera. Pedro, por supuesto, como el más aprontado del grupo. Entonces, si usted lee a Pedro, usted estudia a Pedro, usted sabe que él siempre se metía en problemas porque el primero en abrir la boca era él, el primero en decir las cosas era él, y muchas veces eso le trajo buenas cosas, buenos resultados y alabanzas del Señor Jesucristo, y en otras ocasiones le trajo regaños y alones de oreja por ser tan avanzado en hacer las cosas. Entonces el verso 6 dice, entonces llegó también Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. No esperó, él no se agachó a mirar a ver qué es lo que hay adentro, qué está pasando, sino que él se lanzó hacia adentro corriendo rápido para ver qué es lo que está pasando. Y mire lo que dice, y vio las envolturas de lino puestas allí. Hagamos una pausa aquí, esto es importantísimo. A veces nosotros, como yo digo muchas veces, leemos la Biblia como el papagayo, ustedes saben lo que se quiere decir, ¿verdad? Le leemos así rápido y no nos paramos a pensar por qué es que se mencionan ciertas cosas. Mira lo que dice, verso 5. Juan llegó,
No entró, sino que se agachó y miró y vio las envolturas de lino puestas allí. Pedro llega al sepulcro, no como Juan, porque Pedro es más avanzado, y inmediatamente entra al sepulcro y dice, y vio las envolturas de lino puestas allí. Y va más allá, dice el verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Y en la superficie usted lee esto, usted piensa, bueno, ok. Quizás son, está bien, estaban los linos allí. ¿Qué tiene que ver eso? Oh, esto es muy importante. Importantísimo. Juan quiere que nosotros tengamos la imagen de lo que él vio. Y el hecho de que los linos y el sudario en el cual Jesucristo había sido envuelto es importante evidencia de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es insignificante? Bueno, déjeme decirle lo que esto no quiere decir, porque a través de los años yo he escuchado a algunos predicadores enseñar algunas cosas respecto a esto que honestamente me dejaron a mí como rascándome la cabeza. ¿Qué? Yo recuerdo en una ocasión escuchar a un predicador, un pastor predicar, y decía que este verso habla acerca de que Jesús era un hombre muy organizado y limpio, y que los hombres deberíamos aprender de Jesucristo a también ser buenos hombres organizados también. Por lo general los varones somos un poco más desorganizados que ustedes las mujeres, ¿ok? Vamos a admitir la verdad, ¿ok? No traten de no miren para el lado que contigo estoy hablando, ¿ok? Y lo admito también yo, ¿ok? No. Cuando cocino, yo soy buen chef, pero uno de los problemas que tengo al cocinar es que hago un reguero en la cocina, una cosa increíble. Por lo menos después de eso que ahí siempre frego, ¿ok? No, eso no hay problemas con eso. Y este predicador le decía a la iglesia, no, que aquí vemos a Jesucristo, después que resucita, mira, tomó el tiempo para coger y doblar el sudario y ponerlo allí. Mira qué organizado es el Señor y debemos aprender. Bueno, yo no voy a decir que nosotros debemos ser desorganizados y que no debemos buscar ser más organizados. Yo no estoy diciendo eso. Pero de aquí allá hay un buen tramo, mi amado hermano. Él está metiendo en el texto algo que el texto no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Otro predicador en otra ocasión, recuerdo que me decía, esto fue en una conversación privada con él, que estos linos y el sudario que estaba puesto allí es una representación o significa o apunta a que él va a regresar. Es una promesa de que él volverá. Y yo dije, ¿de verdad? ¿Y cómo es eso? Porque cuando alguien iba a una casa y dormía en la casa y se iba, él tomaba las sábanas, las cosas que tenía, las doblaba y las ponía en una esquina y era un símbolo de decir, yo regresaré. ¿Okay? Yo dije, wow, eso está bien interesante. ¿De dónde está eso? ¿Dónde yo aprendo? ¿Dónde están los detalles? Se lo inventó, parece, porque de ningún lugar pudo sacármela y de dónde fue que él leyó eso. No lo había. Sí, el sudario puesto allí, los linos en aquel lugar, son significantes, pero no por esas razones que ellos nos dan. Es significante porque es una evidencia de su resurrección. Es parte de la escena de la tumba vacía, ¿ok? Recuerden lo siguiente, ¿cuál fue la excusa que los líderes del pueblo de Israel le dieron a todo el mundo respecto a la resurrección de Jesucristo? ¿Qué le dijeron a los soldados? Al principio hablamos de esto. Digan que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo. ¿Okay? La tradición judía era que una vez una persona moría, se enrollaba en estos linos. Juan nos dice que Nicodemo trajo aproximadamente entre 65 y 75 libras de una mezcla de mirra y de aloes para ungir el cuerpo del Señor. ¿Ok? ¿Cómo se hacía esto? Pues se echaba un poco de esa mezcla, se enrollaba. Se echaba un poco más y se enrollaba. Se echaba un poco más y se enrollaba. Y continuaban ese proceso hasta que terminaran de enrollar el cuerpo completo. Habían varias capas del lino con varias
capas de la mirra, los aloes y todos esos aceites especias que ellos traían para unir el cuerpo. Era una forma de tratar de mantener los olores del cuerpo bajo control. Los judíos, como yo les dije a ustedes en ocasiones pasadas, ellos no embalsamaban, ellos no sacaban la sangre, ellos no sacaban los órganos, y no hacían nada de eso. La persona moría y en cuestión de horas la persona estaba en la tumba. Horas. Así de rápido. El velorio y el funeral y el tiempo de luto, eso venía después. Nosotros hacemos al revés, ¿sabes? Nosotros se muere la persona y entonces lo velamos, hacemos el velorio y el luto, todo eso, y luego lo enterramos. Ellos no hacían eso. Ellos lo enterraban el mismo día que se moría, en cuestión de horas la persona estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque como ellos no embalsamaban, como ellos no sacaban los órganos, como ellos no hacían nada de eso, usted sabe que un cuerpo en esa condición, si usted espera mucho tiempo, en cuestión de un día ya empieza a oler. Entonces, pues ellos inmediatamente lo enterraban, pero antes de enterrarlo lo envolvían en esta mezcla de estos aceites y especias aromáticas, y el proceso era tal que se enrollaba el cuerpo y se echaba parte de la mezcla y se volvía, se enrollaba y se seguía haciendo varias capas, hasta el punto que habían, en este caso de Jesucristo, todo dependía de cuánto dinero la persona tenía, pues, porque estas mezclas de aceites y de especias aromáticas y mira, esto es caro, esto cuesta mucho dinero. En el caso de Jesucristo, Nicodemo trajo la cantidad que normalmente un rey se lo hubiese hecho. Nicodemo, un hombre rico. 65 a 75 libras de especias. O sea que cuando terminaron con el cuerpo de Jesús, supongamos que Jesucristo pesaba 150 libras, hubiese estado con otras 65 o 75 libras más de peso encima por todo lo que le echaron en los linos y ese proceso de enrollarlo para luego meterlo a la tumba. Ahora, cuando usted entiende eso, y usted ve que Juan dice que cuando Juan y Pedro llegaron al sepulcro, vieron los lienzos allí. Esto es importante. Porque si alguien se robó el cuerpo del Señor, como decían los judíos, si alguien realmente se hubiese robado el cuerpo del Señor, ¿qué hubiese pasado con los lienzos? Se lo hubiesen llevado junto con el cuerpo. Usted no coge los lienzos, usted se va a robar. Vamos, tú y yo, vamos rapidito. A hacernos pillos de tumba ahora, vamos tú y yo, ¿ok? Vamos a meternos en una tumba a robar un cuerpo en aquel tiempo. Usted sabe que usted tiene tiempo limitado porque hay unos soldados afuera que están durmiendo y si lo cogen a usted en este asunto, le cortan las cabezas, así que hay que avanzar aquí. Y usted logró abrir la tumba porque era una piedra pesada, la logró sacar, la piedra. Usted entra al sepulcro y usted dice, aquí está el cuerpo del maestro, vamos a llevárnoslo. Usted se va a tomar el tiempo para ponerse a deshacer todos esos lienzos y esa. Usted sabe que siempre las cosas, amarrarlas es fácil, desamarrarlas lo difícil. Siempre eso pasa así. Usted coge todo, lo amarra bien fácil. Después soltar los nudos es el caso. ¿Usted cree que hubiese tomado ese tiempo? Pues por supuesto, de ninguna manera. Mira lo que dice Arthur W. Pink, escribe lo siguiente. Las ropas fueron dejadas atrás. Y la condición de ellas indicaba que Cristo había pasado a través de ellas sin que se desenvolvieran. Si los discípulos le hubieran quitado el cuerpo, si los discípulos hubiesen ido a robarse el cuerpo, ¿no se hubieran llevado ellos los lienzos junto con el cadáver? Dice, si algún ladrón malvado, enemigo del Señor, hubiese venido para llevarse el cuerpo, ¿no? Y hubiese entonces quitado los lienzos, los hubiese dejado puestos allí en el lugar como estaban puestos de esa manera tan organizada. No, usted no tiene tiempo para hacer eso. Si usted iba a llevarse el cuerpo, se lo lleva con los lienzos, o si usted iba a quitarle los lienzos, usted avanza, coge una espada, un cuchillo, empieza a cortar. Hay que romper esto para sacar el cuerpo de aquí. Aparte de eso, que hubiese sido, yo no creo que nadie hubiese querido llevarse un cuerpo de esa manera. Ya llevaba 3 días en aquel lugar. Sangre, las heridas, todos esos procesos que comienzan a surgir. Y usted sabe que sería un poco desagradable llevarse un cuerpo muerto, especialmente después que hubiese pasado por lo que Jesucristo pasó, de los azotes, los golpes, la lanza que traspasó su costado y todas estas cosas. No hubiese sido una escena muy linda. ¿Usted cree que los lienzos hubiesen estado puestecitos allí si alguien vino, se los robó el cuerpo y se quitó los lienzos? No, de ninguna manera. Hubiese estado todo deshecho. Así que el hecho de que Juan dice que él entró y vio los lienzos, y Pedro entró y vio los lienzos,
Es una indicación, escuche, una garantía, es una evidencia física de que el cuerpo del Señor no fue robado. ¿Dios podía haberse llevado los lienzos junto con el cuerpo de Jesucristo? Claro que sí. Dios podía haber hecho eso. Bien fácil. Es más, en el momento que Cristo resucitó, los lienzos en ese momento hubiesen deshecho, desintegrado por el poder de la resurrección. Eso hubiese podido pasar. Mas, sin embargo, Dios los deja allí específicamente porque ya había predeterminado el plan de que tenía que estar allí para dar evidencia de la resurrección. Porque ya Dios sabía que los líderes del pueblo de Israel se habían inventado o se iban a inventar la excusa de que alguien vino y se robó el cuerpo mientras los soldados dormían. Juan no nos da a nosotros esa opción. La opción de que alguien se robó el cuerpo no está aquí. Los lienzos son evidencia de tal cosa. Ahora Juan vio esto. El verso 8 dice que Juan entró, después de Pedro entró al sepulcro. Y una vez más, yo creo que él quiere que sepamos que él corre más rápido que Pedro, porque dice, entonces él entró al sepulcro el que había llegado primero al sepulcro. ¿Okay? Yo llegué primero, él entró, y mira lo que dice, y vio y creyó. Y vio y creyó. Y yo meditaba en esto anoche mientras terminaba esta porción del sermón. Me preguntaba a mí mismo, ¿esta fe de Juan era una fe madura, completa, grande? ¿Entendía Juan todas las implicaciones de lo que él acababa de ver? Y mientras yo meditaba en esto, llegó a la conclusión que probablemente no. Yo creo que él creyó, pero todavía su fe no había llegado a la totalidad y el entendimiento completo de lo que esa fe eventualmente crecería. Yo creo que era una muestra temprana de su fe, de su creer. Podemos decir que era una fe bebé, infante. Está comenzando a procesar y está basada en la evidencia física que se le acaba de presentar a él. Él entra, la tumba estaba abierta, está vacía y hay unos lienzos, los lienzos con los cuales Jesucristo fue enrollado, están ahí mismo. Dando a entender que el cuerpo no estaba ahí, pero los lienzos se quedaron atrás. Inmediatamente Juan, por supuesto, pensando de manera más lógica, ¿qué es lo más lógico? Pues quizás resucitó de verdad el Señor. Mira, y él comienza, yo creo que él comenzó el camino de la fe. Aquí comienza a creer ahora. Pues quizás lo que él nos dijo a nosotros una y otra vez tenía razón. La razón por la cual yo creo que esto es así es porque el verso 9 dice de Juan, porque todavía no habían, aquí dice de Juan y de Pedro los dos, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Todavía no habían entendido la escritura. Yo creo que eso, junto con lo que dice anteriormente que él vio y creyó, nos deja entender a nosotros que Juan, basado en la evidencia, comienza a procesar en su mente. Es decir, bueno, quizás esto, ok, se levantó, él se resucitó, pero todavía él no había llegado a un entendimiento completo y sólido de lo que la escritura decía y todas las implicaciones que esto traía. Ellos eran una distinción de los discípulos en esta temporada de su vida, es que ellos fueron muy lentos para entender la escritura, las enseñanzas de Jesucristo. Una y otra vez Jesucristo les dijo esto: voy a morir y ¿qué voy a qué? Y voy a resucitar al tercer día. Una y otra vez Jesucristo les dijo estas cosas. Pero los discípulos parece que no les entraba esto en la cabeza, no comprendían esto. Interesantemente, los enemigos de Jesús se acordaron de esto. Cuando Jesucristo muere, si ustedes recuerdan, y después que Jesucristo es enterrado, dice la Escritura que los fariseos y los sacerdotes se acordaron de que él había dicho, de que el tercer día se levantaría, y fueron donde Pilato y le pidieron a Pilato que pusiera en la tumba el sello del gobernador y a unos soldados delante de la tumba, por si acaso estos desgraciados discípulos de Jesucristo se atreven a ir a robarse el cuerpo para entonces lograr certificar que él se había resucitado. Tontos fueron ellos que no sabían que al hacer eso están garantizando otra evidencia más de la resurrección de Jesucristo.
Porque ahora la excusa que ellos se inventaron de que el cuerpo de Jesucristo fue robado queda invalidada por el hecho de que ellos mismos pusieron allí a una escuadra de soldados para que protegieran la tumba donde el Señor estaba. Los enemigos de Jesús, el punto, se acordaron de que Jesucristo había dicho: al tercer día resucitaré. No estoy diciendo que lo creían, pero se acordaron de las palabras del Señor. Sin embargo, los mismos discípulos ni siquiera se acordaron de ellas. ¿Dónde estaban ellos? Si ellos hubiesen creído, si ellos realmente hubiesen creído que Jesús iba a levantarse entre los muertos, ¿sabe dónde ellos hubiesen estado? El día domingo en la mañana, frente a la tumba, esperando ver la resurrección, esperando ser testigo del evento en el cual Jesucristo, en el momento en que Cristo sale de la tumba. Ninguno de ellos esperaban, ninguno de los discípulos habían creído esto todavía, ni siquiera las mujeres lo habían creído, ni siquiera María Magdalena. ¿Con qué propósito María y las otras Marías y todas las otras mujeres fueron al sepulcro? ¿Para ser testigos de la resurrección? No. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo del Señor. Ellas esperaban encontrarse con el cuerpo allí en la tumba. Y como ellas no tuvieron la oportunidad de ungirlo, porque quien lo ungió fueron José de Arimatea y Nicodemo, ellas no tuvieron la oportunidad de honrar a su maestro con ese acto, pues decidieron entonces ir al tercer día a hacerlo. Así que ellas no iban con la expectativa de una resurrección, sino que iban con la expectativa de todavía ver el cuerpo del Señor allí. Así que los discípulos fueron lentos para entender. Yo creo que hasta cierto punto están cegados también por la tristeza. Después que vieron a Cristo clavado en la cruz, su tristeza los cegó. Lucas 24 nos habla de dos discípulos que iban camino de Emaús. Y constantemente vemos ahí la referencia que ellos iban tan entristecidos que no podían ni siquiera entender lo que había pasado. Y también ya el verso 10 nos da a entender otra cosa más, o nos garantiza lo que acabo de decir, de que los discípulos no habían comprendido en su totalidad esto. Porque mira lo que ellos hacen. Después que se van, después que van al sepulcro y ven lo que vieron, ¿qué hicieron? Verso 10, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Ellos todavía no habían procesado lo que acaban de ver. ¿Para dónde se fueron? Para las casas de ellos. Yo creo que se fueron perplejos, sí. Se fueron maravillados, sí. Se fueron pensando y rascándose las cabezas. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿habían ellos entendido? ¿Habían ellos comprendido? ¿Habían ellos asimilado todo esto? No, todavía no. Porque si lo hubiesen comprendido y procesado y asimilado, yo creo que para su casa no hubiesen ido. Hubiesen corrido por toda la ciudad dando gritos: el Señor vive. ¿O no? Piense usted por un segundo que le se muere un familiar a usted y que después usted diga que Dios hizo un milagro y lo resucitó entre los muertos. ¿Qué usted va a hacer? ¿Ah? ¿Me voy a dormir? No. Así que vemos claramente que ellos todavía no comprendían la totalidad de lo que acaba de ocurrir. Ahora, Juan nos da a nosotros otras evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo no va a dejar a los discípulos en este estado por mucho tiempo, sino que Él va a hacer que todas esas sombras de duda que todavía quedan en sus mentes sean completamente disipadas en el momento en el que Él se aparece entonces físicamente delante de ellos. Pero para eso, usted tiene una cita entonces la semana que viene, porque ya el tiempo se nos acabó y no tenemos tiempo para llegar ahí a esa porción. La semana que viene vamos entonces a ver las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta palabra? Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces en una oración final. Padre, bendecimos tu nombre. Damos gracias por tu amor y tu santa y rica misericordia, Dios. Padre, en esta mañana hemos estado aquí, parados delante de tu palabra, viendo este momento tan exquisito y hermoso en el cual la tumba de nuestro Señor Jesús quedó vacía. Ese momento en el cual el cuerpo salió de aquel lugar. Qué hermoso es saber que nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador vive hoy. Y qué hermoso es ver, Dios, que tú nos dejaste claras evidencias en tu palabra de que este evento ocurrió tal y como nosotros lo creemos, Dios. Padre, gracias porque tú nos diste esta revelación. Y gracias porque tú nos has bendecido con esta salvación, esta promesa que recibimos en Cristo Jesús, la cual es garantizada por su resurrección entre los muertos, oh Dios. Padre, te suplico y te ruego
Que tú, Padre, siempre nos ayudes a confiar en ti, a depender de ti, a depender de Jesucristo, y que veamos la belleza de la resurrección de Jesús. Que aprendamos a regocijarnos, a deleitarnos en este acto tan hermoso y precioso de la resurrección, Dios. Enséñanos, Señor, a no ser como los discípulos, que eran a veces lentos para entender, lentos para comprender, sino, Señor, crea en nosotros una fe viva, que podamos aceptar y creer lo que tu palabra dice, tal y como lo dice Dios. Padre, en el nombre de tu amado Jesús, te damos gracias por estas cosas. Amén y amén.